Pero bueno, ¿qué tal familia? Bienvenidas y bienvenidos a Beloved Barbecue. Soy Edu y hoy vamos a ver uno de los vídeos más importantes del canal, porque es aquí donde empieza la aventura, con la compra de la Weber Performer GBS Premium, una pedazo de barbacoa. Así que, si estás buscando información sobre la barbacoa, o bien estás pensando en adquirir una, es que no te lo puedes perder. No, porque lo vamos a ver todo. Así que, no os vayáis, vamos con la intro y volvemos ya mismo. Bueno, ahora sí, vamos a por esa review. Hay una cosa que me gustaría decir, y creo yo que es importante, y es que Weber es una de las marcas más conocidas dentro del mundo de las barbacoas. Al final, llevan haciendo barbacoas desde 1952. Sí, he mirado la web. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Así que, al César lo que es del César, y no, el vídeo no está pagado. Pero oye, digo yo que si llevan haciendo barbacoas desde entonces, algo bien tienen que hacer. Bien, estamos hablando de una barbacoa de carbón, circular con tapa, ¿de acuerdo? A partir de ahí, si os parece, vamos a ver el unboxing, o el unboxing, si es que da igual, como le digamos, si es que al final... unboxing, si es que aquí en España somos así de chulos. Oh, madre mía, tenéis que verme, como los niños chicos en Reyes Magos, igual. Vamos a ello. Pues aquí nos ha llegado el paquetarro. Madre mía. Bueno, vamos a subirlo, que aquí tenemos faena. Vamos para allá. Bueno, va, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a montar esta barbacoa. Como podemos ver, es una caja grande, o sea, te llega una buena caja. He puesto todo lo que son las características que se facilitan en la web de Weber. Vemos tres documentos. Uno es el documento de montaje. Después encontramos un papelito que hace relación al sistema GBS, Gourmet Barbecue System. Y cómo no, un manual nos va a guiar en este proceso de aprendizaje. Echamos un vistacito a las instrucciones y oye tú, venga va, vamos a sacarlo todo de la caja. Lo vamos a poner a cámara súper rápida, porque de esta manera haremos que sea mucho más liviano. Yo creo que es muy importante en el proceso de montaje sacar todas las piezas y comprobar que no nos falta nada, porque en ese caso, pues entonces habría que reclamarlo. Como podemos ver, he puesto aquí también el resto de características de la barbacoa. Si os parece, vamos a ir comentándolas mientras vemos el montaje. El tema más destacable es que estamos hablando de una parrilla de cocción con bisagras de acero, con el sistema Gourmet Barbecue System. Además, incluye una parrilla de acero que se pone en la parte inferior de la barbacoa para filtrar lo que es el tema del carbón y las cenizas, antes de llegar al sistema One Touch. Después, nos está diciendo que la cuba y la tapa vienen vitrificadas. Esto es súper importante, porque al final eso nos va a ayudar, o eso va a garantizar la integridad de la barbacoa sin que se oxide ni que tengamos problemas con el paso del tiempo. Además vemos que incluye un termómetro integrado en la tapa. Luego nos marca la mesa de trabajo metálica pintada, la verdad muy útil para tener espacio para trabajar, aunque bueno, ya más adelante hablaremos sobre ello. Después tiene un diseño de carro abierto, sobre todo y muy importante, una estructura del carro pues en acero de gran resistencia. Sí, por favor, o sea, lo sé que somos un poquito bestias. Luego tenemos la estantería del soporte inferior, muy importante. Pensad que cualquier cosa que pongamos debajo de la barbacoa, al ponerla en esta estantería, no se nos va a mojar.
Y esto es súper importante. Por ejemplo, imaginaros que dejáis el carbón en el suelo. Pues si se moja, ya me diréis tú la gracia. Luego encontramos el soporte de tapa Tukaway, muy útil para no tener que andar dejando la tapa en el suelo o en cualquier otra superficie. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalle. Ese termómetro, claro que sí. ¿Veis? Tiene una posición, se inserta primero lo que es el soporte y luego lo que es el termómetro. Atornillamos por la parte de detrás y lo mismo con la asa. Y esto ya lo tendríamos. Pim pam, toma la casitos. Sobre todo es importante que sigamos las instrucciones. A ver, al final, si en la infancia has construido un poquito de Lego, no vas a tener ningún tipo de problema. O mejor aún, si en la vida adulta te has atrevido con los muebles de IKEA, os puedo decir yo que esto está chupado. Vamos equipo, que esto ya lo tenemos. Ponemos ese cenicero de aluminio, vemos las últimas comprobaciones y recogemos. Esto ya está, familia. ¿Qué os parece? Qué bonita, madre mía. Y ahora, después de ver todo el unboxing y todas las partes de esta barbacoa, nada mejor que estar más de un año dándole un uso intensivo a esta barbacoa. Vamos a algo que para mí creo que es básico de poder hacer una review, que es ver qué tal es cocinar con esta barbacoa y después veremos cómo se ha mantenido esta barbacoa con el paso del tiempo. Bien, una de las cosas más importantes para mí es tener una parrilla generosa para cocinar y que me permita gestionar el carbón. Y en este caso, la parrilla circular de 57 centímetros nos da mucho espacio para trabajar y además nos da mucha comodidad a la hora de gestionar el carbón, que es importante si queremos sobre todo cocinar platos de cocción larga. En este caso, aunque 57 centímetros de diámetro puedan parecer poco, creedme, no lo son, o sea, es una barbacoa grande. He cocinado para 2 personas e incluso para 12 y siempre me he sentado a comer con la comida caliente y con todo el mundo. Evidentemente influye la gestión de cómo vayamos o qué vamos a cocinar, pero os digo que incluso con algún accesorio podemos doblar la capacidad de carga. He cocinado de todo, o sea, carnes, pescados, verduras, cocciones largas, cortas, cocción directa, indirecta, en serio, una pasada. En cuanto a la retención y distribución del calor, debo decir que es muy buena. Ahora hablemos de los detalles que para mí marcan la diferencia en esta barbacoa. La parrilla con bisagras y el sistema GBS. Son un gran invento y la verdad es que me han facilitado mucho la vida a la hora de gestionar el carbón, como he dicho antes, sin tener que quitar la comida. Si bien es verdad que para este tipo de barbacoas es común que en la tapa encontremos el termómetro integrado y su asa con protector térmico, debo decir que los acabados son muy buenos. Son claves para guiarnos en el arte de cocinar sin quemarnos y no quemar nada en el intento. Otro detalle importante destacar es el soporte Tukaway, que al final te permite dejar la tapa sin tener necesidad que andar dejándola en cualquier lado o en el mismo suelo. En cuanto a las cestas, está muy bien realmente que te incluyan unas cestas para el carbón, lo que en mi caso, pues la verdad, las usé al principio, pero después no, cero. Esto para mí son palabras mayores y es el cenicero y el sistema de aspas de limpieza One Touch. Cierto que si alguna partida de carbón se cuela a una piedra y no vigilas, puedes doblar alguna de las aspas. Y me pasó, por eso lo digo. Pero de verdad, es un lujazo la gestión de la ceniza, la limpieza. O sea, es brutal. Nos permite mantener la barbacoa, todo lo que es la cuba, siempre limpia, sin cenizas, que al final eso nos va a ayudar a que realmente podamos cocinar bien, porque recordad, cuantas más cenizas, cuanto más sucia, no vamos a poder gestionar el aire de la misma manera. Y además de todo el sistema de limpieza, también nos ayuda a permitir la gestión de aire para poder cocinar a diferentes temperaturas. Es un cenicero grande, por lo que tardarás unas cuantas barbacoas en vaciarlo. El espacio de trabajo exterior, sinceramente, creía que sería suficiente, pero no. Pronto descubrí que no. A mí personalmente me gusta cocinar
mucha cantidad de cosas y la verdad es que se me hizo pequeño. Luego, otra cosa, brutal, cómo un temporizador, algo tan sencillo, pero a la vez tan eficaz, te puede solucionar tanto la vida. O sea, es una maravilla que te lo incluya, de verdad. O sea, dividirte por bloques de tiempo, todo. Es que, o sea, esa gestión del tiempo es fantástica y eso lo conseguimos con el temporizador. En cuanto a los ganchos, excelentes para tener a mano siempre los utensilios más importantes que estemos usando. Al cubo, al principio le di mucha importancia, es donde almacenaba todo el carbón y todos los accesorios. Pero la verdad, al igual que con el espacio exterior, pronto vi que me faltaba sitio. O sea, si tú quieres poner sacos o más cosas, pues se te queda pequeño. Pero oye, se agradece que venga incluido. ¿Y cómo le ha sentado el uso a esta barbacoa? A ver, en términos generales, la estructura, el estado exterior de toda la barbacoa, los esmaltes interiores y exteriores están fantásticos. Para mí, la única pega de todo esto, y que a ver, es importante, es la parrilla. ¿Qué ha pasado con la parrilla? La parrilla, al cabo de unos 9 meses, empezó a oxidarse. No debería. Claro, si en 9 meses se te oxida, pues hombre, la verdad, te quedas un poco parado y sorprendido, porque al final es una barbacoa que ya tiene un coste alto. Sin embargo, oye, todo puede pasar y no por ello vamos a decir que esto es una mala barbacoa. Al contrario, o sea, es una barbacoa que yo estoy encantado y que me volvería a comprar sin ninguna duda otra vez. ¿Qué ha pasado con la parrilla? Pues os lo voy a ir explicando. ¿Por qué? Porque voy a tramitar la garantía de la parrilla y a ver qué me dicen. En cuanto a la parrilla del carbón, que es la que queda en la parte inferior, está un poco, vamos a decir, un poco deformada, pero oye, es que es normal, o sea, al final son altas temperaturas, pero lo importante es que se mantenga sólida. Bueno, personalmente creo que he dado mucho uso a esta barbacoa y ha demostrado ser una excelente elección. Gracias a la gran zona de cocción de 57 centímetros y sus acabados, me ha regalado grandes momentos y no tengo ninguna duda que le quedan muchísimos más. Honestamente, para mí, vale lo que cuesta y la volvería a comprar. Evidentemente, el tema de la parrilla es algo que queda pendiente y vamos a ver, porque al final, igual que digo una cosa, digo la otra. Esto se tiene que solucionar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ayudado a decidiros por este modelo de barbacoa. Si tenéis alguna pregunta, no lo dudéis, escribidla aquí abajo y yo os contestaré encantado. Si os ha gustado el vídeo, no puedo dejar de deciros, suscribíos y activad la campanita, no os perdáis nada, que vienen cosas muy chulas. Spoiler, ¿a alguien le gustan los calzots? Pues entonces no os lo podéis perder. Familia, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Qué ganas tenía de decir esto. Vamos con la intro. Parezco youtuber.